Y es que tú puedes entrenar calistenia aun teniendo sobrepeso, desde mi punto de vista. Eso sí, tienes que adaptar los ejercicios a tu contexto. Si tienes un porcentaje de grasa elevado y te sale un índice de masa corporal por encima de la media, pues lógicamente tienes que empezar igual con unos ejercicios que no sobrecarguen tanto las articulaciones, que reduzcan bastante la carga de tu peso. Y yo te quería preguntar precisamente, para una persona que empieza de cero, y me quiero centrar mucho en este tipo de perfil, ¿no? Una persona que no ha hecho nunca calistenia, y le tienes que recomendar 3 ejercicios que consideras que son adecuados para empezar a hacer calistenia y que además él o ella pueda empezar a ver una progresión en ese tipo de ejercicios. Yo voy a decir 4. 4, perfecto. Venga. Básicamente porque tú los entrenamientos de calistenia los puedes dividir en 4 partes. Puedes hacer Bueno, para todas aquellas personas que se quieran iniciar en el mundo de la calistenia o que no tengan ni idea de lo que es esto de la calistenia, incluso pues empezar a dar sus primeros pinitos en este deporte, hoy os traigo a un invitado muy especial, una persona que considero que es una autoridad en este tema y que tengo interés genuino por hablar con él. Y ni más ni menos tengo delante a Nico Reyero. Muy buenas, Alberto. Gracias por invitarme. Vamos a hablar un poquito de calistenia. Te estaba comentando antes de que se nos cortara, porque habíamos tenido algún problema, que qué suerte pues que justo viviendo en Madrid estemos tan cerca viviendo, que estabas aquí al ladito. Totalmente, ha sido un buen momento, ¿no?, para quedar y ponernos a hablar. Yo hoy, de hecho, me he vestido de chándal, ¿vale? Porque después de esta entrevista lo que vamos a hacer es hacer un entrenamiento para que cualquier persona que tenga idea de iniciarse en la calistenia o que incluso sepa de calistenia, pues pueda replicar ese entrenamiento. Y para aquellas personas que no tengan ni idea de lo que es la calistenia, ver un poco cómo sería pues, un entrenamiento de calistenia por dentro. Antes de nada, por presentarte, Nico Reyero, técnico superior de acondicionamiento físico, entrenador personal, que ya sumas más de 7 años de experiencia en el mundo de la calistenia. No sé si habías echado las cuentas, pero tienes unos 200.000 seguidores en todas las redes sociales y ya casi sumas, bueno, ya sobrepasas los 30 millones de visualizaciones en YouTube, en tus vídeos de divulgación de calistenia. Para que la gente que nos esté viendo sepa de qué va el tema o que haya personas que se estén preguntando, pero a ver, esto de la calistenia, parar un momento porque no tengo ni idea de lo que es. ¿Qué es esto de la calistenia, Nico? Bueno, principalmente es un sistema de entrenamiento donde tú te basas en hacer ejercicios solo con tu cuerpo. Normalmente, seguramente la gente que esté viendo este vídeo habrá visto parques de barras en la calle. Pues se suele realizar ahí, aunque también se puede practicar en casa, y es muy visual, es muy estético. No es el típico entrenamiento militar de solo hacer flexiones abdominales, sino que es mucho más entretenido, porque puedes sacar habilidades y conforme tú vas avanzando y progresando, se ven pues más difíciles y más vistosas. Entonces es algo como... se suele definir como encontrar la belleza del movimiento. Y puedes hacer habilidades como por ejemplo bandera. La bandera humana es muy conocida. En espalderas, en barras, incluso en un suelo. No te hace falta más. ¿Y cuáles son...? Luego hablaremos más de ejercicios y demás. Tampoco quiero que sea un podcast muy específico porque entiendo que la gente que no tenga ni idea igual se puede abrumar. Y al final el objetivo es que esa persona que esté en el abismo entre ¿qué hago? ¿Me inicio en la calistenia o no? Que es un poco lo que me pasaba a mí. Que, oye, ¿por qué no? Toma la decisión. O sea, lo tienes delante, es muy fácil y seguramente luego te vaya a gustar. Entonces, ¿qué beneficios tiene realmente esto de la calistenia? Luego, si quieres, hablamos de qué beneficios tiene frente a otros deportes. Vale. Pero primero, a nivel general, ya sobre tu experiencia, ¿qué beneficios tiene la calistenia? Pues principalmente te diría que la libertad de practicar ejercicio al aire libre. Me gusta mucho, al final es como correr, que lo puedes practicar fuera, pero tiene esa variante de esforzarte con la fuerza que llama mucho la atención, a mí me llama mucho y es como superarte día a día, porque vas ganando más fuerza poquito a poco. Y beneficios a nivel mental, por ejemplo, que te ayuda en tu día a día a superarte, a tener más confianza en ti mismo. Lo podrán decir muchas otras personas de otros deportes,
Pero yo hablo desde mi experiencia Ujú. y lo que me ha ayudado después de mantenerme 7 años constante haciendo esta disciplina. El otro día hablaba con un amigo y me decía que ahora entraremos en el debate de calistenia, CrossFit, calistenia, gimnasio. Me decía un amigo que pues siempre había ido al gimnasio y ahora pues está entrenando calistenia, que además es algo que dices tú que es muy típico, me comentabas. Me decía que veía la calistenia como un deporte muy, muy retador. O sea, el gimnasio está muy bien porque también puedes ir subiendo de peso, ¿no? Pero es cierto que para él, en su opinión, la calistenia le daba un punto más de motivación porque el lograr hacer esos ejercicios que exigen un nivel de habilidad más exigente que tu yo anterior. Tu yo anterior no era capaz de hacer, yo qué sé, un muscle up, ¿no? Y ahora sí. Y el hecho de que te veas tan empoderado de decir, hostia, al final lo he conseguido sacar esto, tal. Decía que a él le parecía un motivo ya de por sí interesante por el cual hacer calistenia. O sea, es un ejercicio de superación constante y que en ese aspecto, no sé si pensarás tú algo similar o... Sí, totalmente. Yo lo veo como al final desarrollar un jugador en un videojuego, pasar niveles, superar obstáculos y hacerte más fuerte cada vez. Entonces es como que al principio estás en el nivel 1 de la calistenia, pero poquito a poco, según vas haciéndote más fuerte, más resistente, más flexible, vas alcanzando más niveles. Uh-huh. Y así lo veo yo. Y por eso me gusta tanto, la verdad. Quería entrar en el... no en el barro, pero es que esta es la pregunta típica que tendría cualquiera. Yo sé que no hay que rivalizar deportes y evidentemente no lo vamos a hacer, pero cuando hablamos de calistenia frente al gimnasio, frente a CrossFit, tú que seguramente has practicado, no sé si has practicado estas tres disciplinas, imagino que sí. Más gimnasio que CrossFit. Más gimnasio, pero has podido probar estas disciplinas. Sí, ¿no? Sí, las he probado. ¿Tú qué diferencia encuentras entre esos deportes? Fundamentalmente un poco lo que hablaba sobre definición de calistenia. Y es que en el CrossFit se busca más hacer repeticiones, acumular volumen, llevar en el cuerpo alguna fatiga, pero en calistenia buscamos más hacer las cosas con técnica. Tener control de nuestro cuerpo. Buscamos una fuerza, al final, que es corporal, no una fuerza como en el gimnasio, donde buscamos levantar récords en kilos, en press banca, en sentadilla libre, eso más en la variante de powerlifting, sino en hacer los ejercicios con la mejor técnica posible y que se vean lo mejor que se pueda. Y para una persona que no ha hecho nunca ejercicio, no calistenia, no ha hecho ejercicio nunca. A mí que personalmente me parece un ejercicio que tienes que tener, en mi opinión, buena técnica para ejecutar los ejercicios bien y que no te puedas lesionar y estas historias. O sea, ¿cómo de accesible es la calistenia? O sea, ¿qué le dirías a una persona? ¿Qué consejo le darías a una persona antes de meterse en un parque de barras? Una persona sedentaria que dice, oye, pues me encantaría algo así para enseñar el sofá, ¿no? Pero una persona que diga, hostia, antes de que entres en un parque de barras te recomendaría hacer esto o incluso entra al parque de barras, pero haz este tipo de ejercicios porque si no, es cierto que es exigente. Totalmente. Más bien la segunda opción. Y es que tú puedes entrenar calistenia aun teniendo sobrepeso, desde mi punto de vista. Eso sí, tienes que adaptar los ejercicios a tu contexto. Si tienes un porcentaje de grasa elevado y te sale un índice de masa corporal por encima de la media, pues lógicamente tienes que empezar igual con unos ejercicios que no sobrecarguen tanto las articulaciones, que reduzcan bastante la carga de tu peso, pues porque al principio no podrás hacer una flexión completa y es normal, pero puedes hacer, sin embargo, una flexión apoyándote en una barra alta, hacer, por ejemplo, una sentadilla apoyándote de una espaldera o simplemente levantarte del sofá y hacer repeticiones. Uh-huh. Y también el trabajo de abdominales, pues lo podrías hacer pero poco a poco, no de la noche a la mañana ya te vas a poner a hacer una Dragon Flag, aunque bueno, aquí la gente no nos estará entendiendo. Luego si no en el parque puedes hacer una demostración. Vale. Claro, entonces, siguiendo en esta línea, ¿no? Para esa gente que dice, no, hombre, no, ¿cómo me voy a meter yo? Porque yo creo que a mucha gente le pasará, sobre todo a la gente que no ha hecho ejercicio nunca, veros a vosotros hacer ese tipo de ejercicios que hacéis que son tan espectaculares. Yo creo que es uno de los motivos por los que ya se echan atrás y dicen, es que no voy a hacer eso en la vida.
Pero hay que recordar que por algún lado tienes que empezar, ¿no? Totalmente. A mí me pasaba, de hecho, en mi inicio, y es que veía gente que hacía trucos sobre la barra, más bien dinámicos, y decía, uff, yo no tengo fuerza, me voy a poner a hacer volteretas sobre una barra y piruetas, ¿sabes? Pero es que realmente cuando tú vayas pillando esa base, poquito a poco, te vas a dar cuenta de que vas a ser capaz de hacer cosas que antes no te imaginabas. Pero todo va en eso, en una progresión. Entonces, tú en el nivel en el que estás ahora, no te puedes comparar con alguien que esté en el nivel 5, por ejemplo. Y si estás en el nivel 4, pues ya ahí sí que igual te llama incluso la atención practicar ese tipo de ejercicios. Y esta gente, si imagínate que no tiene acceso a un parque de barras, ¿tú les recomendarías, por lo menos al principio, que probara ir a un parque de barras? Aunque tenga que pillar el coche, imagínate, tengo que pillar el coche, un autobús y me tengo que pegar X tiempo, acabo de empezar. ¿Ve primero un parque de barras o le recomiendas comprarse ciertos materiales para trabajar primero en casa y después en el parque? Pues seguramente haya gente que le dé vergüenza entrar en un parque, porque a mí me han llegado muchos mensajes de personas diciéndome eso. No tengo el suficiente nivel, entonces me da vergüenza entrenar en un parque. O incluso en el gimnasio yo creo que pasa incluso más por el hecho de que hay más personas que en un parque y notas que te están observando todo el rato, cuando en realidad es tu mente quien te está jugando una mala pasada. Entonces, yo creo que podrías empezar en casa, que es un buen sitio, porque te sientes más cómodo, estás en un entorno pues, en el que pasas tu día a día y si tienes alguna banda elástica te vendría bien, para poder empezar con un mínimo material, no hace falta que tengas mucho más y poquito a poco pues ir comprándote cosas según vayas avanzando. Al igual que puedes ir a un parque de barras según vayas avanzando también, porque seguramente que al principio igual no puedes ni colgarte la barra si tienes mucho sobrepeso, pero si entras en tu casa, poquito a poco pues podrás llegar a ello. Luego quiero hablar de esto, de lo del tema de lo de la comunidad de calistenia, cómo es el ir a un parque, la relación que hay ahí pues, con la gente. Hablar de este tema precisamente porque era una de las preguntas que te quería hacer, que mucha gente creo que se puede sentir muy identificada, que es la de ir a un parque y ver a esas personas y decir, esto no lo voy a hacer en la vida, me da vergüenza que después de que este tío se haya hecho X ejercicios impresionantes llegue yo y me cuelgue de la barra a hacer el mono. Pues quiero hablar de eso también. O sea, quiero que desde aquí pues lances también ese mensaje a la gente de que al final es tu mente lo que te juega una mala pasada, pero incidiremos en eso para que la gente que acabe viendo este vídeo diga, mira, yo tenía vergüenza a la hora de ir a un parque, pero con esto que me ha dicho Nico ya no me va a pasar más, ¿vale? Pero antes quería seguir otra vez quería continuar con el tema o sea, con el tema de CrossFit, gimnasio. Yo no sé si tú ahora compatibilizas este tipo de disciplinas o solo haces calistenia, solo haces... Yo, al final, según he ido teniendo más conocimiento sobre entrenamiento, he visto que mezclar ejercicios de otras disciplinas me servían a mí para mi objetivo específico, que, bueno, ahora es correr una maratón y también tener un cuerpo funcional. Es decir, si la pierna ya se me queda corta entrenando con mi propio peso corporal, pues añadir carga extra para hacer más fuerte y sobre todo, pues también evitar lesiones. Que si tienes el tren superior más desarrollado que el inferior, como puede ser común en calistenia, si no trabajas con carga extra en la pierna, dado un punto, pues entonces puedes que te lesiones o tengas más tendencia a lesionarte. Y sobre la pregunta, a mí me gusta combinar sobre todo ejercicios de gimnasio con pierna y de CrossFit sobre todo en entrenamientos de resistencia, más enfocados en aumentar tu resistencia cardiovascular y muscular. Y considero que es una buena herramienta para gente que quiera ir más allá de la calistenia, que lo vea como un objetivo de tener una condición muy completa, no solo ser bueno en calistenia. A nivel físico, estético, por curiosidad, ¿crees que también hay que compatibilizar para conseguir un físico estético? ¿O simplemente con la calistenia ya puedes tener un físico...? Yo te diría que con la calistenia ya te va a servir y no vas a tener que necesitar más disciplinas, porque es muy completa. Es verdad que lo de la pierna, pues mira, puedes hacer ahí algún trabajo extra complementario, pero la base la tienes y te puede servir para construir un físico con masa muscular. Yeah.
Claro, porque la pierna es lo único que se puede quedar ahí un poquito más descolgado, ¿no? Con el Justo. tema de la calistenia. Hay variantes y herramientas, pero se pueden hacer más cómodas de otra manera. Yo creo que habrá personas que seguramente a la hora de, según esto que están escuchando, piensan que el tema de la calistenia es simplemente colgarse de una barra y empezar a hacer piruetas, ¿no? Entonces, igual viene bien aclarar que realmente son ejercicios como los que puedes hacer en el gimnasio con pesas, pero adaptados a unas barras, ¿no? Realmente. Sí, realmente es parecido a la gimnasia artística, pero a un nivel bastante por debajo, bastante principiante. Uh-huh. Y eso también es lo que mola, que es como hacer habilidades increíbles, pero en un contexto en el que estás en un parque donde es muy accesible y tú poquito a poco también puedes llegar a hacer esos ejercicios. Que al final te tienes que informar bien, porque si no tienes a tu alcance los ejercicios que te pueden servir para ti, igual estás intentando llegar por un nivel todavía en el que no estás. Estás intentando subir a una progresión cuando todavía no es el momento. Yeah. Que ese es un error muy típico en calistenia. Yeah. Y que seguramente dará pie a lesiones. Sí. Seguramente. También. Y también el hecho de sobreestimar tu nivel es bastante frecuente. Entonces, tener una selección de ejercicios que vayan de menos a más es clave. Lo del tema de sobreestimar el nivel, eso es bastante típico en general, ¿no? O sea, ocurre como en muchos deportes. Seguramente en gimnasio pasará, en CrossFit pasará. Y lo que hablamos que es objeto de luego tener lesiones. Sobre todo en CrossFit me viene a la cabeza, desde la ignorancia que tengo del CrossFit, pero al ser varias personas en un box haciendo un ejercicio similar y que cada uno tiene su carga, tú ves al de al lado levantando 20 kilos más que tú, haciendo X repeticiones más, y tú quieres intentar, que por una parte está bien porque te exiges un poquito más, pero por otro lado estás en el límite de cuidado porque como no hagas buena técnica con esto te jodes algo. Ya. Es algo que hay que ser muy consciente de dónde está el límite de cada uno. Luego, en el parque de calistenia no es tanto de entrenar en grupo como en CrossFit. Por ejemplo, es una diferencia. Yo, por ejemplo, que he estado en Spartan Races, donde compiten muchos crossfiteros, se nota que son picados. Claro. Que van rápido, corriendo, y quieren superar los obstáculos lo más rápido posible. Claro, es que al final, a ver, yo lo entiendo. A ver, en una competición, en el contexto de una competición, Claro. lo entiendo. Pero es verdad que en el contexto del... A ver, es que también reconozco que es un punto positivo, porque se lo comentaba también el otro día un compañero con el que estaba entrenando en el gimnasio. Le decía, joder, es que muchas veces yo tengo mi rutina en el gimnasio, voy al gimnasio, pero si hay un día que estoy un poco más chof, pues mira, intento quitarme los ejercicios lo más rápido posible, o seguramente no tendré el mismo punto de motivación que cuando quedo con una persona que ya te ves en la obligación de intentar hacer pues los ejercicios similares, que te estén retando. Entonces, hay un pro y una contra ahí, ¿no? Yo creo que... Sí, de hecho, a mí no me gusta entrenar con gente que tiene un nivel de resistencia más alto que el mío, porque, claro, yo llego a mi consumo de oxígeno máximo antes que una persona que va sobrada y, hablando de resistencia, está en su umbral mínimo, que todavía tiene un margen por delante increíble. Vale. Entonces es como que yo estoy ahí sin oxígeno y mi amigo con el que esté entrenando va súper suelto. Entonces, claro, ahí no se puede hacer un entreno conjunto. Claro. Porque no se llega a lo mismo. Claro, solo ahí lo único, por ejemplo, en mi caso, el que sabe menos, pues está aprovechando el que sabe más porque está aprendiendo, pero por lo demás... Es y luego que eso te desmotiva. Entonces yo creo que con la calistenia, al poder entrenar tú solo en tu propia casa, pues mira, te vas fortaleciendo poquito a poco y así sin compararte con gente, que creo que eso es algo que todo principiante debe de evitar. Ya. Igual esta es la pregunta más importante. Tú, porque mucha gente también se puede sentir identificada. ¿Tú cómo te inicias en la calistenia? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Cómo aparece? Pues en el instituto hicieron una exhibición unos exalumnos y a mí me llamó bastante la atención, pero realmente no me llegó a emocionar lo suficiente como para poder empezar desde mi propia cuenta, sino que fueron unos amigos quienes fueron a un parque de barras por probar, porque ellos sí que se debieron de motivar más al verlo y replicar todo lo que hicieron, pero claro, a su nivel.
y a su manera. Y a mí me gustó porque era una dinámica en la que quedaba con mis amigos y lo pasábamos bien en un parque de barras. Y hasta que llegó el invierno, llegó abril de 2017, donde yo empecé a interesarme por ello de nuevo y vi vídeos de YouTube en el que hablaban sobre cómo empezar en la calistenia. Y vi que había una progresión, que iba de menos a más, que no era todo solo lo que había visto en la exhibición. No se empezaba desde ahí, sino que había un comienzo. Entonces me animé a probarlo en mi casa, a intentar hacer algún pino, que no me salía para nada, porque aún no me hacía ni 10 flexiones seguidas. Entonces, poquito a poco, también me fui iniciando con las dominadas en el Parque Juan Carlos I, que yo soy de Madrid, y me fui iniciando, así hasta ir documentando mi proceso en redes sociales, que la verdad que desde siempre me ha gustado. Y a pesar de llevar 3 años, 4, subiendo contenido en YouTube, yo ya subía como mis primeros avances en Instagram cuando sacaba cosas que me hacían ilusión. Sí. Porque yo hace meses no me veía capaz de hacer eso. Claro. Hostia, qué bueno. Pero tú antes de, por ejemplo, me hablabas de la exhibición esta en el instituto, que fue como el punto... ¿Instituto me has dicho? Sí, sí. Fue como el punto de inflexión. Pero tú antes, ¿practicabas algún tipo de deporte? Pues yo antes, la verdad que no me gustaba educación física, si te soy sincero. Hostia. No es que no me gustara, pero no era el que más entusiasmo tenía por la educación física, mejor dicho. Y nada, yo no hacía deporte, yo era sedentario, entrenaba, o sea, entrenaba videojuegos, iba a decir. Jugaba videojuegos, ese era mi entrenamiento. Y poco más. Yo siempre había hecho pádel. Bueno, había hecho muchos deportes antes, pero típicos de extraescolares. Y nada me llamó la atención, hasta que di con la calistenia. Porque esto, ¿con cuántos años hablamos? Cuando diste con la calistenia, ¿cuántos años tenías, si lo recuerdas? 15. 15 años. Bueno, también es una edad en la que hace unos años era raro que un chaval joven fuera, por lo menos en mi época, que fuera al gimnasio, vamos. O sea, en mi época, digo, yo tengo 27 años. No sé cuántos tienes tú, Nico. Yo 23. 23 años, claro. Es que yo ahora lo pienso y hace 10 años, por ejemplo, tampoco era tan típico que un chaval joven fuera al gimnasio. Ha sido Totalmente. la moda de hace unos, yo qué sé, 7, 5 años, que sí que es verdad que ahora ya ves los gimnasios petados de chavales jóvenes, sí, y está muy bien, de hecho. Y si nos vamos años atrás, todavía menos. O sea, ya era impensable que un chaval de 20 años fuera al gimnasio casi. Ya era el raro, prácticamente. Sí, sí. Y ahora es al revés, por suerte es al revés. Totalmente, ¿eh? Yo creo que esto viene un poco por TikTok y por las redes sociales, ¿eh? Pues puede ser, la verdad. Mira, la verdad que nunca me había parado a reflexionar, la verdad. Luego también es cierto que como que el estigma que tenía antes el gimnasio era muy de y solo eres un chuzao, o sea, te metes historias para estar así de fuerte. Al ver esos cuerpos tan extremadamente fuertes, incluso no eran, para ciertas personas o para la media no eran estéticos, pero en cambio ahora tú ves en Instagram una persona media que va al gimnasio y ves un cuerpo súper estético, tal. Yo creo que antes sí que sucedía menos. Ibas al gimnasio era para ponerte muy grande. Y ahora ya quizás es para tener un físico, pues... Sí. La gente está más concienciada al final del entrenamiento de fuerza, sí, y eso tiene mucho que ver con entrenar en el gimnasio. Así que totalmente. No, por suerte, la verdad que muy bien. Y tú, Nico, claro, ya por hablar un poco también más de ti, el tema este de la calistenia... ¿Qué está suponiendo para ti? Porque ahora incluso ya te estás dedicando a ello, ahora mismo, ¿no? Ya no solo es un hobby, sino que... De hecho, hace año y medio que me estoy dedicando full a esto y hago entrenamientos personales para personas que sobre todo se quieren iniciar o quieren mejorar porque ya han empezado y quieren conseguir objetivos específicos. Por ejemplo, lograr el muscle up estricto, conseguir un handstand recto y sobre todo eso. Progresar en la disciplina, que al final no hay muchos coaches de calistenia, aunque cada vez más, y creo que es una disciplina que alguien que sepa más que tú, que lleve 7 años de entrenamiento y tenga tanta práctica y se haya nutrido tanto de esto, pues le puede aconsejar buenas cosas. Oye, ¿hay algún mito que quizás, no sé si
se te vendrá a la cabeza o no. ¿Hay algún mito acerca de la calistenia que digas, no, por favor, no digáis esto más porque no tiene sentido? O sea, no es así. Algo que digas, joder, es que me canso de escuchar a gente que no ha oído nada acerca de la calistenia y, oh, no, es que me han dicho que la calistenia es no sé qué. No, por favor, quítatelo de la cabeza. Pues la típica es que con la calistenia no puedes ganar masa muscular, que te vas a quedar flaquito. Y eso ya está desmentido con todos los físicos que puedes ver en redes sociales que practican solo calistenia. Aunque es verdad que es una forma en la que no puedes comprobar si realmente solo hacen calistenia o hacen ejercicios de gimnasio también y lo combinan. Pero yo soy sincero, llevo sobre todo 5 años enfocándome solo en ello y desde que tenía 15 años he pegado un salto tremendo en cuanto físico, porque al final si hay una sobrecarga progresiva, si tú vas estimulando la musculatura como se debe hacer para que pueda tener ese crecimiento muscular, vas a lograr mejorarlo. Y es algo que a pesar de que no tengas carga extra, lo puedes conseguir haciendo progresiones de una mayor dificultad, aumentando el tiempo que estás haciendo un ejercicio, haciendo variaciones donde aumentes la profundidad del movimiento. Hay muchas formas de sobrecarga progresiva que se pueden hacer sin peso extra. Es que yo creo que una pregunta que se puede hacer la gente es, claro, pero si estás trabajando con tu propio peso tiene un límite también, ¿no? O sea, ¿llegará un punto en el que te estanques o se puede seguir mejorando siempre con tu propio peso? ¿Y cómo? Claro, porque el hecho de que puedas ganar masa muscular es algo que creo que todo el mundo sabe y sobre todo ahora. Pero una vez ya has llegado a ese punto en el que te ves bien, si quieres seguir sumando y viéndote más estético, quizás tienes más problemas. Por lo que tú comentas, de que llega un límite en el que no puedes forzar más esto que comentamos de la sobrecarga. Pues ahí puedes añadir peso extra, añadir lastre en ejercicios con chaleco, con cinturón de lastre, donde te añadas discos, kettlebells, y al final no deja de ser calistenia. Hay mucha gente que dice que eso ya no es calistenia, que también es un debate. Pero dentro de los ejercicios sí que forman parte de la calistenia, así que no lo veo como problema. ¿Y por qué hay gente que dice que no es calistenia? ¿Por qué considera que no es calistenia eso? Bueno, es una variante que es street lifting, que se hace en competiciones donde se evalúa la dominada, el fondo, la sentadilla y el muscle up también, dependiendo de la categoría. Nada, pero es una minoría de gente que opina eso, sobre que no se considera calistenia. A ver, al final es una variante, ¿no? O sea, sí, es una variante. Dentro de la calistenia hay varios tipos de entrenamiento. La tensión, donde aguantas segundos en ejercicios, en una plancha, en un front lever. Luego estaría la resistencia, donde es más estilo CrossFit, a hacer series, super series. Luego estaría la fuerza, fuerza que lo puedes ver como el lastre o simplemente con habilidades y ejercicios básicos. Y luego el freestyle, los trucos básicos, que se suelen ver mucho en YouTube como trucos principiantes. Yo de hecho tengo un vídeo sobre ello, donde enseño trucos que sin tener que ser muy bueno en calistenia puedes hacer y sacar en un día, 2, una semana. Te voy a hacer una pregunta ahora que además me viene muy bien hacértela por esto que estás comentando. Y es lo que te comentaba, ¿no? Yo me identifico mucho con la gente a la que le hablabas de calistenia y lo primero que se le venía a la cabeza es un tío en una barra haciendo movidas, piruetas, tal, y pues de primeras entiendo que no te llame la atención por eso, ¿no? Porque seas consciente de tus propias limitaciones y digas, no voy a llegar nunca a hacer eso. Pero realmente también hay unos principios básicos de calistenia y hay unos ejercicios que son igualmente de divertidos y retadores, como puede ser un muscle up, una dominada. Y yo te quería preguntar precisamente, para una persona que empieza de cero, y me quiero centrar mucho en este tipo de perfil, ¿no? Una persona que no ha hecho nunca calistenia, y le tienes que recomendar, por decir un número, voy a decir 3, ¿vale? Pero digo, 3 ejercicios que consideras que son adecuados para empezar a hacer calistenia y que además él o ella pueda empezar a ver una progresión en ese tipo de ejercicios. Vale. He dicho 3, si quieres decir menos o más, siéntete libre. Yo voy a decir 4. 4, perfecto. Venga, por llevarme la contraria. Básicamente porque tú los entrenamientos de calistenia los puedes dividir en 4 partes. Puedes hacer un trabajo de tirón, donde vas a acercar una barra
una banda elástica a ti. Vale. Y ahí te recomendaría unos remos australianos, que igual, no sé si lo puedes poner en la pantalla, pero sería como en una barra, pues hacer este gesto. Vale. Puede ser alta, si eres más avanzado, baja. Y luego estaría el empuje. El empuje donde alejas una barra, una superficie de ti. Podrían ser unas flexiones de rodillas o inclinadas, perfectamente. Donde desarrolles fuerza de pectoral, tríceps, que sobre todo en los tríceps la gente no suele tener mucha fuerza al principio. Luego estaría la pierna, donde puedes hacer unas zancadas trabajando esa estabilidad de la rodilla, la fuerza de los cuádriceps, glúteos, femoral y sentadillas. Ya te estoy diciendo 6 ejercicios. Bueno. Y luego la parte del abdomen, pues podrías hacer unas planchas, que sobre todo son muy buenas para tener conciencia corporal. Saber cómo hacer una retroversión de pelvis, me estoy poniendo muy técnico ya. Cómo hacer una activación del abdomen, que eso es algo muy importante para los ejercicios de calistenia, que se va a transferir en un futuro y como tú dices, pues te va a servir para progresar en los ejercicios y notar mejorías. En apenas una semana ya te vas a notar mejor si nunca has hecho estos ejercicios. Según te estaba escuchando ahora, yo creo que un mito que podría surgir de la calistenia es que no necesariamente tienes que utilizar una barra para hacer calistenia, ¿no? También. Porque lo estaba pensando ahora. De hecho, la gran mayoría de ejercicios que acabas de decir ahora, que consideras básicos de calistenia, por los que cualquier persona podría empezar de cero para empezar a ver las primeras progresiones, creo que en ninguno has comentado nada de una barra, ¿no? En el primero, en el remo australiano. Bueno, el remo, es verdad, claro. Pero si lo haces con una banda elástica, pues es perfectamente válido también. Ya. Y si no, puedes hacer otro tipo de trabajos sin bandas, como retracciones. Simplemente para, pues eso, trabajar un poco la espalda sin material. Y ahora vámonos un nivel más. Esos ejercicios que ni son nivel experto ni son nivel principiante, ya requieren de cierta técnica. Lo que a la gente más le puede interesar. Si yo quiero llegar a hacer ese tipo de ejercicios, los que sea, dime 2, 3, los que consideres. ¿Cuánto tiempo me puede costar, por ejemplo, con tu experiencia, con tu entrenamiento y en base a tu experiencia, cuánto tiempo les puede costar hacer esos ejercicios que recomiendas? Pues es que aquí depende de cada persona. Normalmente te lleva más de 6 meses, siendo sinceros. Porque, claro, no todo el mundo parte con la condición óptima como para ponerte ya a entrenar específicamente esas habilidades. Entonces, primero habrá que hacer una adaptación unos meses donde tengas que fortalecer el tejido muscular y también saber que estás preparado para ese gesto con un entrenamiento que sea menos específico, más general. Y luego ya en otros 3 meses, por ejemplo, puedes especializarte ya en lo que quieras lograr. Si quieres subir a la barra así, pues empezar con los fondos en la barra, las dominadas altas, dominadas explosivas y en cuanto a duración, a ver, te puede llevar hasta 1 año o más. Todo depende de la persona, ¿no? Yo creo que el ejercicio premium, el ejercicio más comentado quizás en la calistenia, tanto a nivel principiante como a nivel ya un poquito más estricto, el muscle up. Ese ejercicio que todo el mundo nos gustaría, cuando empezamos a verlo, nos gustaría hacerlo, llevarlo a cabo. Un muscle up, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué recomiendas antes de intentar aprender a hacer un muscle up? ¿Hay algún tipo de recomendación de tienes que llegar a hacer mínimo tantas repeticiones de este ejercicio para llegar a hacer un muscle up? ¿O puedes empezar de cero haciendo progresiones? Me hablabas de mitos y eso es un mito. El hecho de que la gente dice que con 10 dominadas ya puedes hacer un muscle up y no tiene nada que ver. Tú para hacer un muscle up necesitas mucha potencia de tracción, de lo que hablábamos antes. Y luego también saber hacer la transición esa, que partes de hacer una dominada, pero luego tienes que hacer esto, transicionar, mover la muñeca y hacer un fondo, un empuje. Entonces es un movimiento que está compuesto por una tracción y un empuje. La respuesta sería que... O sea, ¿cómo sacar un muscle up? Sí, bueno, más que cómo sacar un muscle up es ¿qué condición física crees que necesitas mínimo para hacer un muscle up? Esa es la primera pregunta. Ah, vale, sí, ¿qué necesitas como mínimo?
Si hay algún tipo de Si hay analogía algún de, tipo pues de- mira, tantas dominadas que me dices que eso es un mito, por ejemplo, olvídate de eso, pero quizás recomiendas que lleve X tiempo haciendo ejercicio físico o... Claro, claro. Sí, tú ya tienes que tener un estilo de vida deportista, por ejemplo. Normalmente quien quiere este tipo de objetivos ya tiene una condición de hacer deporte. O sea, no vas a empezar siendo sedentario y quieras hacer un hacer un muscle up. muscle up. No es recomendable. No, no, no. Vale, a eso quería ir. Y para una persona que consideras que ya, por ejemplo, una persona que hayas entrenado, tú, que ya entra con una condición física, pues bueno, como podría ser la mía, por ejemplo, nada del otro mundo, pero bueno, te puedes defender. Está fuerte, ¿eh? ¿Cuánto, luego lo veremos, pero ¿tú cuánto crees que puede tardar una persona media en hacer un muscle up? Según tu experiencia, ¿eh? Porque igual hay algunos que han tardado 6 meses, 3, un año. Pues hablando de los alumnos que entreno de forma Sí, online, eso es. yo te diría que la media está en unos 6 meses. 6 Hay meses. quien lo consigue en 3 meses, hay quien lo consigue en 9 meses, pero sí, por ahí. Hostia. Y bueno, yo tardé eso, siendo realista. No empecé con una condición física entrenada, como estábamos hablando, Sí. pero al cabo de los meses ya me fui preparando para ese ejercicio, porque notaba que ya dominaba los básicos. Entonces, poquito a poco, pues me fui iniciando y en medio año ya lo tenía. También te quería preguntar, para ti en la calistenia, al igual que te digo alimentación calistenia, suplementación calistenia, ¿consideras, en tu opinión, ¿vale? Esto lo dejamos claro. Es tu opinión, es Mi criterio. tu criterio, eso es, tu experiencia. O sea, no sé si estás tomando algún suplemento o... Yo nunca he sido constante con los suplementos, la verdad. Pero sí que he notado mejoras significativas con la creatina. En cuanto a poder recuperarme antes entre series y poder levantar mejor mi peso. En cuanto al lastre, sobre todo, me quiero acordar de que cuando hacía muscle up con lastre, sí que notaba como mayor fuerza. Ujú. Y eso al final es porque la fosfocreatina es lo que... es la vía energética que tú usas cuando estás haciendo fuerza máxima y en esfuerzos muy cortos, con mucha intensidad, Ujú. requieres de esa vía. Y entonces, como tomas creatina y te suplementas tomando un extra porque tu cuerpo fabrica muy poco, notas la diferencia. Esto es. Lo quería dejar claro que también es tu opinión, Nico. Es una opinión de tu propia experiencia. No quiero que ahora cualquier Claro. persona diga, no, sí, vale, pues solo hay que tomar creatina. Porque cada uno tiene sus pautas alimenticias. O sea, lo importante es que hablen con un nutricionista, que es lo importante. Pero sí que quería saber tu opinión. Porque al final también estas preguntas que os hago a diferentes expertos, creo que al final todos tenéis una opinión muy enfocada hacia lo mismo, ¿no? Pues todos me habláis muy bien de la creatina, todos me hablan muy bien de la proteína, por ejemplo. Me gusta que hayas dicho que tú, en tu caso, como puede ser muchas personas, no eres constante con el tema de la suplementación y a la vista está que se puede tener un buen físico y una buena condición sin suplementación. Eso también Sí, sí. es que es importante recalcarlo. Me estabas diciendo antes, Nico, que además te lo quería preguntar. Digo, se lo voy a sacar al final y le preguntaré. Tú ahora te estás preparando una maratón. Eso es. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Pues, sobre todo con la gente a la que se lo he dicho, algunos lo ven como una idea de típico flipado. Porque, claro, quien dice de correr una maratón normalmente es como que le da el venazo. Pero no, yo quiero correr una maratón porque quiero tener ese proceso que implica tener que correr 5, 6 o 7 días a la semana y enfrentarme a ese reto. Porque a mí me gustan esos retos y al final conlleva un aprendizaje de nutrición que al final la nutrición que tienes que enfocar en la maratón no tiene nada que ver a, por ejemplo, la calistenia. Aquí te tienes que alimentar bastante porque tu gasto calórico es inmenso. Ya. ¿Y qué tal lo estás llevando? Y de momento, bien, lo quiero hacer en finales de año y voy a documentar un poquito el proceso. Bueno, de hecho lo estás en haciendo. YouTube. Perdona que te interrumpa, Hoy- pero lo estás haciendo. Hoy voy a subir vídeo también de ello. Y con ganas de ver si mi cuerpo puede llegar a los 42 kilómetros bien. Porque claro, yo más de 21 kilómetros nunca he hecho. ¿Y qué tal fueron los 21 kilómetros? Bien, de hecho se pueden llevar, lo único que claro, cuando ya
me pongo en esa situación de haber completado 21 kilómetros y tengo que hacer el doble, no me he visto enfrentado nunca, que es una locura. Oye, y cuando hiciste 21 kilómetros, al final lo que hablamos, ¿no? Hay un gasto calórico importante. Cuando hablamos de una maratón, todavía más. ¿Hay algún suplemento o algo que recomienden tomar, tipo sales o alguna cosa así? Porque al final son 4 horas corriendo. ¿O realmente no es necesario en tu caso? ¿Estás tomando algo para...? Sí, normalmente se suelen hacer días con distancias más largas, que justamente hoy por la tarde voy a hacer una de esas distancias. Uh-huh. Y ahí, claro, ahí te tienes que suplementar con intraentrenos. Yo me alimento con geles que te dan hidratos simples, es decir, de absorción rápida, de que te lo tomas y pues tienes energía enseguida. Vale. Y también te pueden servir las sales minerales, que en deportes de larga duración te favorecen a estar hidratado correctamente. Uh-huh. Que al final con solo agua no vas a estar hidratado idealmente para mejorar. Bueno, más que mejorar, para sobrevivir bien. Porque, a ver, tú, por ejemplo, para los 21 kilómetros, ¿ya ya notaste algo? O sea, ¿lo hiciste con algún tipo de suplemento? No sé si se considera suplemento esto. ¿Intraentreno? Sí, Sí. ¿se considera suplementación? Sí. ¿Y para los 21 necesitaste o...? Para los 21 yo usé una barrita que tenía carbohidratos, tenía esto de absorción rápida y bueno, fue a mitad de recorrido. Quería también hacerte esta pregunta porque seguramente hay mucho calisténico, mucha persona que esté también en este mundillo y diga, oye, pues es que el tema de la maratón, como nos pasa a muchos, que a todos nos pica el gusanillo por correr y te enganchas a hacer una carrera y luego le coges el gusto. Y yo, de hecho, también me gustaría, yo tengo que empezar aún por los 21. Porque, Bien. Pero sí, es un objetivo y por eso te preguntaba también, porque me interesaba bastante este tema. Quiero cambiar un poco de tercio, volviendo a una cosa que hemos comentado antes. Hay muchas personas que empiezan en el mundo de la calistenia, incluso chavales jóvenes, que claro, además de por su condición física, que no va a ser la misma de un tío que ya tenga 20 y tantos, ¿no? Igual un chaval que tiene 17 pues todavía no tiene ni la condición física que puede tener un tío que tenga 20 y tantos, ¿no? Y llega a un parque, ve a unos tíos o unas tías haciendo unas cosas en las barras increíbles, unos físicos que se te va la cabeza y dices, me voy a mi casa. O sea, me doy la vuelta y me voy a mi casa. ¿Tú qué consejo le darías a esta gente para que se quitara de la cabeza ese estigma? Que lo haga una vez, vea que no pasa nada, que es todo mental y que hable con esas personas porque las pueden dar consejos y ayudar en el nivel en el que esté. Y sobre todo, pues que no tenga miedo a pillar consejos y a abrir su mente para aceptarlos. ¿Cómo es la comunidad de calisténicos? O sea, ¿cómo es ir a un parque? Los grupos que mucha gente puede pensar que va a un parque y son muy cerrados, solo hablan entre ellos. Ya. Pero no es, ¿cómo es? Te pregunto a ti. ¿Cómo es llegar a un parque y ver diferentes grupos? O sea, la gente suele ser... Sí, suele haber varios grupos. Están los que son pro, que tienen un grupo más cerrado, que se cierran a hablar con gente que sea más iniciada y tal. Luego gente que quizás también sea más intermedia y esté más abierta a hablar con los principiantes. Esto es un poco como una escalera, pero normalmente la gente es bastante maja y te suele ayudar para lo que necesites. A mí me han preguntado muchas veces consejos y yo siempre abiertamente les explico que les puedo ayudar. O sea que depende con quién te encuentres, pero el 80% de las veces, 90%, te van a intentar ayudar. O sea, eso es lo bueno también, joder, que estas personas que comentamos, que se quiten ese miedo de ir a un parque porque probablemente encuentren incluso a futuros amigos, probablemente. Sí. Y compañeros de entreno, pues lo que dices tú. Tú, por ejemplo, que estás en un nivel como experto se te podría considerar y tú dices que te puede venir una persona a preguntarte y tú abiertamente le contestas y lo que haga falta. Y todo eso que se lleva, porque es un consejo de una persona que sabe. Entonces... Sí, luego esa persona te puede dar pues otros conocimientos. Claro. Otras ideas. Una pregunta te quería hacer también.
me resultó muy curioso navegando por tus vídeos. Tú, Nico, para que la gente lo sepa, tienes un canal de YouTube, llevas varios años divulgando contenido acerca de la calistenia, vídeos muy específicos, otros vídeos más generales, vídeos incluso haciendo reflexiones, y he visto uno, ya no dejando a un lado el tema de la calistenia, pero una reflexión tuya, ¿no? En la que comentabas que dejabas la calistenia, pero luego 3 meses después había como un arrepentimiento, y uno de los motivos por los que decías que pues dejó de motivarte el tema era pues el estancamiento incluso en las redes sociales y demás, ¿no? Entonces, quiero también sacar este tema de las redes sociales. Una persona que, joder, como tú, pues está teniendo mucho éxito en las redes sociales, le va muy bien. ¿Qué peligros adviertes de todo esto y qué has aprendido durante estos años con las redes sociales? Ahora que has aprendido a lidiar con ellas y has visto el lado oscuro y lo bueno y lo malo. Qué buena pregunta, ¿eh? Creo que es algo que nunca me he parado a pensar, así muy detenidamente. Y creo que yo hice eso porque quería como un poco cambiar de aires en lo que estaba haciendo, cambiar de camino. Me vi influenciado por los típicos cuerpos musculosos gigantes de internet, de hipertrofia de gimnasio, y yo me quería parecer a ellos porque parecía o había una apariencia de que les iba bien, de que pues tenían éxito a nivel personal, a nivel empresarial, y la gente les admiraba. En cambio, con la gente que practica calistenia, pues era como una comunidad más cerrada y no había tanta visibilidad. Lo que aprendí fue que realmente tenía que ver en mi interior qué es lo que más me gustaba. Que probara distintas cosas y sacar una conclusión. Y así lo hice. 3 meses de probar un estilo más de contenido de persona que va al gimnasio. No me llegó a emocionar demasiado, sinceramente. No entrenaba, pero no... Llegó un punto en el que ya no era lo mismo que en el inicio, cosa que no me pasaba con la calistenia, que después de 7 años, pues pude seguir manteniéndome, y al final eso es lo que cuenta y lo que te hace ver que tienes pasión por algo. Así que creo que me quedaría con eso. O sea, esto además es una reflexión importante. O sea, a veces el tema de los seguidores y los las referencias tan impactantes que podemos tener, referentes tan fuertes, puede llegar incluso a desvirtuarte y sacarte de este camino de, joder, pues si lo que me gusta es esto, ¿por qué cambio de tercio y me pongo a hacer otras historias solo por el tema de los... Que luego ves que tú mismo la satisfacción no es ni la misma, a pesar de que puedas tener incluso más seguidores y tal. Luego la satisfacción no es la misma en absoluto. Y yo creo que es un buen consejo este que has dado para gente que empieza, que es muy difícil realmente. Es muy fácil dar el consejo de decir no tengas en cuenta los seguidores tal y cual. A mí me pasa también. Pero es verdad que luego sopesas y dices, es que cuando hago lo que a mí me da la gana y lo que me gusta, es que esto es mucho más llevadero. Es muchísimo más llevadero. Y es como vas a destacar, porque tú haciendo algo que te gusta, se va a ver reflejado y la gente lo va a valorar. Va a ver que realmente disfrutas haciéndolo y gente que sea parecida a ti se va a identificar contigo, que creo que eso es muy valioso. Pues bueno, con esta reflexión pues terminamos la entrevista, pero antes pues quería advertir a la gente de que ahora tú y yo nos vamos al parque, me vas a poner a prueba a ver si salgo vivo. Y también, bueno, este vídeo lo subiremos aparte, subiré un vídeo aparte en un tipo blog en el que grabaremos el entrenamiento contigo en el parque. Y además vamos a hacer un sorteo. Seguramente habrá gente que ya vea este vídeo tarde y ya no aplique, pero bueno, lo subiremos a las redes y hablaremos sobre qué es lo que vamos a sortear, pero básicamente va a ser un acceso exclusivo para tu aplicación, ¿no? Eso es. Va a tener un acceso único para estar dentro de mi aplicación de entrenamiento, donde va a contar con una formación que es exclusiva, donde va a aprender a entrenar calistenia por su propia cuenta, desde lo más básico hasta quizás habilidades más intermedias.
Genial, pues vamos a darle a las barras y darte las gracias por haberte acercado desde aquí. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Y esto, como te decía antes cuando has llegado, yo tenía interés genuino por traer una persona así y no me has defraudado para nada, o sea, en absoluto. Ha sido una charla muy interesante. Me alegro. Ahora a ponerlo en práctica y ver qué tal, de qué estás hecho. Muchas gracias, Nico. Gracias a ti, Alberto.